Cuando todo crujía y hasta los huesos protestaban, había un camión que nunca se rendía. No tenía lujos, pero tenía alma. El IFA. Forjado en fábricas devastadas, criado en el rigor socialista y renacido contra todo pronóstico. Hoy conocerás cómo una máquina incómoda, tosca y brutal se convirtió en leyenda. Ajusta el cinturón, porque esta historia no es de metal, es de resistencia. Todo rechinaba en aquella época. Las herramientas, los motores, los chasis, todo sonaba como una orquesta de metales mal afinada. Incluso tus huesos te dolían después de un día entero dentro de una de esas cabinas. Aún se puede ver a algún veterano reírse entre dientes, cigarrillo colgando de la boca, luciendo un overol manchado de aceite más antiguo que ciertos países. Señala orgulloso un B-50 desvencijado, con la pintura desvaída pero con una presencia inconfundible. Nunca me dejó tirado, dice y repite. Me partió la espalda, sí, pero siempre me llevó de vuelta. Ese era el IFA. Mientras en el oeste reinaban los Mercedes, los MAN y los Scania, el este tenía un nombre propio, IFA, y lo mantenían todo en marcha. Ya fuera el F9 zumbando en las calles de Yanakak, el G5 abriéndose paso en aeropuertos soviéticos, o el W50 cargando ladrillos por las calles de Budapest. Estos camiones no estaban hechos para deslumbrar, estaban hechos para resistir, igual que el sistema que los rodeaba. Más que camiones, una ideología sobre ruedas. Esto no va solo de camiones, es la historia de un icono industrial llamado Industrieverband Fahrzeugbau, una saga de diésel, cinta adhesiva y persistencia, de ingenieros que resolvían problemas con lo poco que tenían y de obreros que hacían milagros para mantenerlo todo funcionando. Esta es la historia del ascenso, la caída y el extraño renacimiento del IFA. Todo comenzó en un mundo devastado. Alemania acababa de lanzarse de cabeza en la guerra más cruel del siglo XX. Al finalizar, los escombros cubrían todo y los soviéticos avanzaban desde el este. En lugar de retirarse, comenzaron a emitir órdenes. Una de ellas llegó en el año 1948. Construir un imperio centralizado de fabricación de vehículos para servir al nuevo estado de Alemania Oriental. Nada de lujos, solo utilidad. El primer producto, el camión H3, sin adornos. Tecnología reciclada de viejos semiorugas nazis adaptada a una estructura con ruedas. Crudo, sí, pero cumplía la función de reconstruir una economía de posguerra. IFA. Más que una marca, una coalición. Pero el IFA no se limitó a camiones. También fabricó motocicletas, tractores, furgonetas, autobuses y automóviles. No era una empresa única, sino una coalición de fábricas. Barkas, Robur, Sachsenring, conocida por el famoso Trabant, Simpson y DW. La competencia no existía. Todos colaboraban en pos de la producción. Sobrevivir era más importante que destacar. Detrás de esta gigantesca máquina productiva estaban figuras como Werner Lang, creador del Trabant, o Walter Sen, un genio del motor de dos tiempos. Ninguno buscaba hacerse rico. Eran técnicos estatales, intentando sacar confiabilidad mecánica del desabastecimiento y de lo que pudieran rescatar. Autitos de papel, fierros de guerra. Mientras Elvis movía las caderas y los Chevrolet brillaban como castillos cromados en los Estados Unidos, los ingenieros del IFA escarbaban entre los restos bombardeados de Zwickau,
tratando de ensamblar autos funcionales a partir de planos prebélicos y dibujos rescatados. Así nació el IFA F9, una berlina de líneas aerodinámicas que, en papel, parecía moderna. Prácticamente un calco del diseño DKW del año 1939. Detenido por la guerra, el F9 llegó con un motor de 3 cilindros y 2 tiempos que apenas generaba 28 caballos de fuerza. Hoy parecería ridículo, pero en los primeros años de la RDA era un emblema de progreso. Con tracción delantera, carrocería autoportante de acero y suspensión independiente, el F9 era alta tecnología para su época. Frente a los rectangulares SIL soviéticos o los vetustos Moskvich, parecía una nave espacial. En el año 1956, la producción se trasladó a Eisenach y el modelo fue renombrado como Wartburg 311. Seguía con la lógica de 2 tiempos. No eran coches de lujo, eran los héroes del día a día. Llevaban niños a la escuela, papas al mercado y familias al mar Báltico. Siempre que se consiguiera gasolina, del campo de batalla a la construcción. Mientras tanto, la división de camiones del IFA alcanzaba nuevas alturas. Entraba en escena el G5, un monstruo de 6 ruedas y 3 ejes, concebido para el ejército del este alemán y la policía popular. Con tracción integral conectable, un motor diésel de 9 litros y un par motor que parecía poder arrastrar un búnker montaña arriba. El G5 se convirtió en la columna vertebral del bloque oriental, sirvió como camión de bomberos, centro de mando móvil, barredora de aeropuertos y hasta como cañón de agua durante la construcción del Muro de Berlín en el año 1961. Lo más importante, compartía muchas piezas con el H6, otro camión pesado del IFA, lo que simplificaba las reparaciones en un sistema donde las piezas de repuesto escaseaban siempre. Sí, tenía rarezas técnicas como la ausencia de un diferencial central, lo que hacía chirriar los neumáticos al girar sobre pavimento. Pero en un entorno donde la funcionalidad valía más que la elegancia, el G5 se ganó el respeto. El nacimiento de una leyenda de acero. Para mediados de los años 60, Alemania Oriental había dejado atrás el caos absoluto. Las fábricas funcionaban con cierta estabilidad. El Estado necesitaba un camión confiable y versátil, capaz de servir a agricultores, bomberos, soldados y aliados de exportación sin complicaciones. Así nació el IFA W50. Este camión marcó un antes y un después. Fue lanzado en el año 1965 desde una planta en Ludwigsfelde, construida sobre las ruinas de una antigua fábrica de aviones. Con más de 570,000 unidades fabricadas, el W50 fue la respuesta socialista al caballo de batalla occidental. Tenía un motor diésel de 6,56 litros que rugía como un oso tragando piedras. No era veloz, pero podía arrastrar 5 toneladas a través del barro, la nieve o las arenas de la geopolítica. Para fines de los años 70, se exportaba a más de 70 países, no solo del bloque comunista, sino también a Irán, Irak y otros destinos inverosímiles. Un camión en cada frente. Durante la guerra entre Irán e Irak, ambos bandos utilizaron unidades del IFA W50. Sí, así como lo oyes. El mismo modelo de camión fue comprado por los 2 enemigos enfrentados en el campo de batalla. El IFA jugaba en ambos lados del tablero, no por ambición política, sino porque ofrecía una solución resistente y barata
en un mundo inestable. Pero como era habitual, la calidad variaba como una moneda al aire. Algunos de estos camiones duraban toda la vida, otros eran temperamentales como una mula, difíciles de manejar, propensos a fallos mecánicos y construidos con piezas que parecían más improvisadas que diseñadas. A pesar de eso, el W50 se convirtió en la columna vertebral de la logística en la República Democrática Alemana. Si veías un camión en el este, lo más probable era que fuera un IFA W50. La década del estancamiento. Los años 80 fueron una época extraña. Mientras en Occidente reinaban el synth pop, los peinados altos y la cultura del exceso, en el este el sistema comenzaba a flaquear bajo su propio peso. El sucesor prometido del W50, el L60, nació tarde, con demasiada complejidad, y no despertó interés fuera del bloque socialista. Al otro lado del muro, los fabricantes occidentales producían camiones que arrancaban sin necesidad de precalentar el motor, incluso en agosto. Mientras tanto, el IFA y toda la economía del este se enfrentaban a un enemigo silencioso: la parálisis. La innovación se estancó. Las líneas de ensamblaje seguían activas, pero el futuro ya no avanzaba. La caída del muro, en 1989, no solo derrumbó una ideología, también arrasó con una estructura industrial anticuada. La tecnología del este, diseñada para un mercado cerrado, no pudo competir en el mundo capitalista. Para julio de 1990, la música se detuvo. Las fábricas cesaron su producción. Mercedes-Benz ocupó algunas instalaciones para fabricar sus furgonetas Sprinter. Parecía el fin del IFA, el resurgimiento improbable. Pero entonces apareció Heinrich von Nathusius, bisnieto de Johann Gottlob Nathusius, un pionero de la industrialización en tierras germánicas. En 1992, Heinrich compró la antigua empresa de ejes del IFA por 10 millones de marcos alemanes. Su plan: rescatar el saber técnico de los ingenieros orientales del abismo del olvido. Los camiones desaparecieron del catálogo, pero los ejes Cardan tomaron su lugar. No eran tan fotogénicos, pero eran esenciales. Heinrich modernizó las instalaciones, firmó contratos con marcas como Volkswagen y Audi y reposicionó a IFA como proveedor de partes críticas. De reliquia comunista a gigante global. Para el año 2000, el IFA ya no era un fósil del socialismo, sino un proveedor internacional de componentes automotrices. Especializado en ejes de transmisión y piezas para sistemas de tracción, la marca suministraba piezas a todos los continentes. Su centro en Haldensleben seguía siendo el corazón simbólico de la operación, pero ya no era su único pilar. En 2009, IFA dio un paso audaz al adquirir la división de ejes de transmisión Rotorion, anteriormente en manos de Daimler. Esta compra no solo incluyó tecnología de punta, sino también una planta en Charleston, Carolina del Sur. Así, el IFA se instaló con fuerza en el mercado estadounidense. Durante la década siguiente, la empresa invirtió millones de euros en modernizar esa planta, estableciendo una presencia transatlántica duradera. Simultáneamente, una nueva sede de producción en Shanxi le abrió paso en China, y una fábrica en Hasło, Polonia, apoyaba la creciente demanda europea. Para 2016, los ingresos anuales del IFA superaban los 580 millones de euros, y más de 2.500 personas trabajaban para la compañía en diversos países. Recibieron reconocimientos de General Motors y Volkswagen, consolidando su reputación como fabricantes precisos y confiables. Todo lo que brilla no siempre es oro.
Pero detrás del éxito aparente, las tensiones internas hervían. En el año 2020, los conflictos salieron a la luz. Manfred Meyering, un antiguo directivo conocido por su dureza, fue recontratado como asesor. Su retorno desató protestas. Muchos empleados lo llamaban el verdugo por los despidos masivos y su estilo de reestructuración agresivo. La plantilla, ya estresada por reducciones previas, comenzó a colapsar emocionalmente. Una carta interna enviada por la dirección del IFA Powertrain al director general Arno Hasselhorst contenía denuncias contundentes. Meyering estaba saboteando la gestión, generando retrasos en la producción y deteriorando la confianza del equipo. Se le responsabilizaba por la pérdida de contratos clave, incluyendo un proyecto conjunto con un proveedor magnético de alto perfil, valorado en 120 millones de euros. El mantenimiento fue descuidado, las máquinas fallaban con frecuencia y el ambiente laboral se volvió denso como el humo de un motor viejo. Pese a todo el caos, la producción nunca se detuvo por completo. Las líneas seguían funcionando, aunque no tan fluidamente. Los camiones no volverían, pero el espíritu de lucha seguía intacto. El presente, entre la tradición y el futuro. En el año 2024, el IFA llegó a un cruce de caminos decisivo. La empresa, ahora en manos del grupo inversor Vita con sede en Múnich, inició un proceso de reestructuración. El objetivo, recuperar estabilidad financiera tras años de turbulencias. Se trazó una nueva ruta con liderazgo renovado, operaciones más esbeltas y un enfoque fuerte en componentes para vehículos eléctricos, en particular los semiejes. Aunque parte de la producción sería externalizada, el centro neurálgico de la ingeniería se mantendría firme en Anhalt.IFA. Nunca fue diseñada para brillar en publicidades ni encantar accionistas. Fue construida para funcionar. Bajo la lluvia, en caminos malos y en sistemas políticos aún peores. Camiones como el W50 o el G5 no eran glamorosos, pero eran honestos. Y en buena parte de Europa Oriental todavía lo son. No eran promesas huecas, eran máquinas sobreconstruidas, subestimadas y eternamente reparables. Historias como esta abundan en Europa, productos sólidos que fueron abandonados no por fallar, sino porque su entorno colapsó. ¿La pregunta verdadera? El colapso del bloque oriental trajo consigo lo que los economistas llaman un choque económico. Un paso brutal del sistema planificado al mercado libre. En este nuevo mundo, reliquias como el IFA no fueron actualizadas. Fueron dejadas atrás, no por inservibles, sino porque no encajaban en una cultura de consumo obsesionada con lo nuevo. Hoy vivimos en una sociedad que prefiere reemplazar antes que reparar, donde la apariencia importa más que la función y la sobreproducción aplasta a la sostenibilidad. Pero ahí están, aún rodando por caminos de tierra, viejos IFA que resisten. Y tal vez la pregunta no sea ¿por qué siguen funcionando? Tal vez la pregunta correcta sea ¿por qué el mundo que los reemplazó se desgasta tan rápido? Si te sorprendió la historia del IFA, ese gigante de acero que desafió guerras, fronteras y el olvido, no olvides dejar tu like, suscribirte y activar la campanita. Aquí seguimos contando las vidas ocultas de máquinas que se niegan a morir. Nos vemos en la próxima ruta, donde cada motor guarda una historia que rugirá otra vez.